hello, hola, guten Tag, bonjour, arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, hello, arte. Hoy vamos a hablar sobre el tango argentino, sobre sus raíces, sobre esta cultura aparte que tiene el tango. Tiene un idioma propio, música propia, costumbres propias y una manera de ser. Es un género musical y también es danza, es característico del Río de la Plata y su zona de influencia, Buenos Aires y Montevideo, Uruguay. En distintas investigaciones que se realizaron, se dice que el tango proviene del tango andaluz, la habanera cubana, el candombe, la milonga, la mazurca y muchas otras músicas, estilos y danzas. Lo cierto es que revolucionó el baile popular, introdujo una danza sensual, baila en pareja y también se baila con una profunda relación emocional del cuerpo y de la pareja que lo baila, de los bailarines entre sí. Para hablar, si tenemos que hablar de la música, podemos decir que tiene una forma binaria, tema y estribillo, o ternaria, dos partes a las que se agrega un trío. Se puede interpretar de muchas maneras, existen muchos tipos o estilos de tango. Y lo que quiero mencionar antes de entrar a lo que es la etimología, un poco de la historia, es el bandoneón. Pero ¿de dónde nace el bandoneón tan característico del tango? Un músico alemán inmigrante, Heinrich Bahn, llega al puerto de Buenos Aires y quiere armar un instrumento a lo que él estaba acostumbrado, cuál era el instrumento, este luthier que realizaba en su país natal, que era el acordeón, pero arma con los elementos que encuentra un nuevo instrumento y lleva el nombre de Heinrich Bahn. Por eso bandoneón, mezcla de acordeón con el apellido de este luthier. Se declara en 1996 al tango como parte del patrimonio cultural de la Argentina y en 2009 la UNESCO lo declara patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Vamos a pasar algunas fotografías que vamos a ir describiendo y vamos a ir hablando sobre ellas. Bien, en esta fotografía podemos observar un grupo de personas de ascendencia afroafricana, iba a decir afroamericana, pero bueno, africana, que están reunidos y tocan sus tambores, su música, lo que solían hacer. Esta sería como la primera etapa del tango. Las personas que tocaban el tango se llamaban tango, o sea, los que tocaban los tambores. Y se cree que de ahí sale este nombre tan particular, el tango. Podemos decir que las raíces se encuentran entre el candombe y el tango. Si vamos a comparar, sabemos que la milonga tiene mucho del candombe. Luego, cuando va pasando el tiempo, en la Argentina y en Uruguay
se destacan figuras como el gaucho y la china, que son figuras preponderantes en el medio rural del Río de la Plata. Y las comunidades de población negra, parda y mulata, de ascendencia europea, indígena y africana, también eran una importante minoría. Aquí tenemos las famosas mezclas de razas que se suelen decir. A veces se preguntan por qué no hay afrodescendientes en Argentina. Sí los hay, pero estamos muy mezclados, ¿eh? Entonces se ven menos. Si nos remitimos a esta fotografía, vamos a ver también que se encuentran autoridades mirando la escena y están bailando lo que se llamaba la época el candombe federal, que se daba generalmente en épocas de carnaval. Vamos a pasar a la próxima imagen, donde podemos ver una figura al óleo, que es una figura de una pareja bailando tango, y que, como se lo conoce, es porque se comienza a aprender, ¿no? En academias y demás, pero tiene sus orígenes como danza, que la bailaban en un primer momento los hombres entre sí. Y tengo una imagen interesante, aquí está, donde se ven hombres bailando el tango entre sí, porque las mujeres no se animaban a bailar esta danza, porque las letras de las músicas eran demasiado fuertes, que con un carácter sexual explícito. Entonces, bueno, se comenzó bailando entre hombres y después los hombres los bailaban en los burdeles, ¿eh? Por eso se lo considera en esta época algo que no era muy bien visto en la sociedad. Y aquí tenemos una pareja de tango ya en la década de 1910, bailando. Y este es Mendizábal, uno de los primeros compositores y cantantes. Bueno, acá otra vez vemos los hombres que bailan tango afuera en las veredas con el bandoneonista. Después se fueron agregando otros instrumentos, por supuesto, y se fueron armando los sextetos y las orquestas típicas, ¿no? Sinfónicas del tango. Pero aquí podemos observar en esta fotografía lo que es el baile entre hombres. Y ellos se llamaban compadritos, que eran como unos descendientes sociales de los gauchos, migrados a la ciudad, y las chinas que fueron trasladadas de manera forzosa en épocas de guerra, buscando mejores condiciones de vida. O sea que tenemos una mezcla, y también los inmigrantes que llegaban, tanto de varios países europeos, pero muchos italianos, que impondrían muchas de las palabras que se utilizan en el lunfardo. En estas épocas se crea una academia, la Academia de Pardos y Morenos en Buenos Aires. Y esto comenzó muy antiguamente, en 1830, pero se fue organizando y ya los cursos bien armados eran a partir del año 1870. Y en esta época es donde hombres y mujeres comienzan a bailar de una forma peculiar, como pareja enlazada, pero de manera estrecha, en un abrazo sensual, podríamos decir, con los rostros en contacto, con la mirada fija, aunque cada bailarín tiene su autonomía, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, se fue bailando en otros lugares del mundo. Podemos decir, por ejemplo, que en la época de los compadritos,
los niños bien, como se decía, la gente de dinero, iba a estos burdeles, bailaba, y luego cuando viajaban a Europa, ellos mostraban estos bailes, estas danzas, y sobre todo en París en esa época, y comienza también a bailarse en Europa. Bueno, antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al más 54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracielechahue.com. Bueno, y ahora sí, continuamos con el tango. Vamos a ver esta fotografía que es la Orquesta Típica Sinfónica de Francisco Canaro, uno de los máximos exponentes del tango. Bien, está el más grande bandoneonista, Aníbal Troilo, llamado también Pichuco. Una representante de la década del 30 del tango, el tango arrabalero, de la mujer dura de Buenos Aires, fue Tita Merelo. Y aquí podemos ver a Astor Piazzolla con su músico, su instrumento importante en su vida, el que cambió el tango para siempre con su bandoneón. Y Horacio Ferrer, que lo acompaña, que era el letrista, ¿no?, de sus tangos, este gran poeta. Bueno, vamos a seguir un poquito entonces con la historia. Si seguimos en el tiempo, luego corresponde la Guardia Vieja, que era una especie de eclosión donde se bailaba, donde estaba la milonga, se producen muchas músicas. Esto en la última década del siglo XIX. Hay un autor que escribe El Entrerriano. Él era Rosendo Mendizábal, que era un afroporteño, y que fue uno de los primeros compositores del tango. Tenemos también otros representantes en la época, como Osvaldo Bazán, que era un compadrito. Tenemos Pepita Avellaneda y otros que hicieron la historia del tango. Luego pasamos a la Guardia Nueva, donde, bueno, ya el tango pasa al cine en la década de oro del tango, en los años 40, y donde hay una gran transformación, ¿no?
a partir de la década del 20, Julio De Caro forma un sexteto que revoluciona el sonido, en particular del tango. Él trajo un concepto nuevo sobre cómo interpretar el tango, apoyado más en la armonía, que tendría una enorme influencia en este periodo. También no hay que olvidarse del gran Carlos Gardel, que en el año 1925 se hace solista y durante 10 años se convierte en una estrella mundial, hasta que llega su muerte en un accidente de aviación en Colombia en 1935. Quedan todavía estos grandes tangos interpretados por él, El día que me quiera, Por una cabeza, Sus ojos se cerraron, que fueron grandes tangos junto al letrista Alfredo Lepera, ¿no? Gardel y Lepera. Y bueno, y ya el tango pasa a ser muy conocido en el mundo y bueno, está en el cine, con películas como Tango Bar, El tango en Broadway, Cuesta Abajo, Luces de Buenos Aires, etcétera. Se lo toma como una danza y una música sensual, pasional, ¿no? Y en la edad de oro, en la década del 40, bueno, tenemos al cantante Alberto Castillo, que es un representante muy importante, también Homero Mansi, Discépolo, Hugo Carril, Canaro, Nelly Omar, Mariano Mores, etc. Pasando el tiempo también con Aníbal Troilo, se destacan cantantes importantes como Francisco Fiorentino, Alberto Marino y Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, muy conocido, y otros. Continúa su evolución y ya se instala en Argentina en la televisión con muchas, no solo en películas, sino también en programas de televisión y con unos grandes programas como conducidos por este gran conductor argentino, que justo se me perdió el nombre en este momento, pero que hizo historia, estuvo muchísimos años en televisión, en la programación. También La Botica del Ángel, otro programa interesante. En la década del 60 podemos hablar de la época o periodo de la vanguardia del tango, que se puede decir que se expresa por el cantor Enrique Dumas. Y bueno, y nace, por supuesto, Piazzolla en este mundo. Y estrena junto a Horacio Ferrer Balada para un loco, cantado por Amelita Baltar, también Chiquilín de Bachín, María de Buenos Aires, cantantes también muy importantes como Julio Sosa, Roberto Goyeneche y otros. Después tenemos un periodo contemporáneo que, bueno, ya hay espectáculos a nivel mundial que hacen giras importantes representando el país en Europa y en el norte de América, también en Japón, que el tango se hace muy, muy importante, que se baila, se lo hace muy bien, se interpreta, existen campeonatos mundiales de baile de tango, existen, existe también el tango electrónico, bueno, y un montón de nuevas maneras de interpretar y bailar el tango. Y para irme despidiendo, no quiero olvidarme de algunas palabritas, ¿no? Que se utilizan en el lunfardo, que son interesantes, como por ejemplo la fiaca, es una palabra lunfarda que significa pereza, mufa, es fastidio, mala suerte, la gamba, que significa alguien que ayuda, me hiciste gamba, por ejemplo, o
atenti, atención, yeta, mala suerte, y otras expresiones muy características del lunfardo y del tango. En conclusión, el tango nos representa en el mundo. Tenemos mucho para hablar sobre él, pero vamos a dejarlo hoy aquí y posiblemente continuemos hablando en otros programas, en otros podcasts, pero de manera más específica, no tan general, hablar directamente sobre o la danza, o la música, o las expresiones, o la poesía también, ¿por qué no?, del tango. Gracias por acompañarnos y los espero en un próximo episodio de Hello Arte Podcast. Nos vemos.